Noches, ¿cómo están todos? Buenas noches, Buenas noches, bien, Pastor Shalom. gracias. Buenas Perdón estos noches. minutos que tardé, pero estaba Buenas todavía noches, Pastor. terminando. ¿Todo bien? Bienvenido, Pastor. Bien, todo. Bienvenido, pastor. Qué Todo bueno, bien, me da gracias. muchas gracias. Muy bien, hoy tenemos entonces nuestra siguiente clase de lo que habíamos estado viendo de apacentando. Apenas es nuestra segunda clase el día de hoy. Y permítanme tantito, nada más para tener la presentación aquí disponible para todos ustedes. Mientras, si alguien tiene alguna pregunta, duda, quieran hacerlas para que podamos responder o todo está bien. Todo bien de mi parte, pastor. Muchas gracias. Qué bueno, gracias a ustedes. Bueno, quedamos la vez pasada creo que fue la última diapositiva que vimos, la de Efesios 4, 11 y 12, el trabajo en equipo. Si es eso, estoy en lo correcto. Sí, pastor, así es. Efesios 4, 11 y 12. Está en lo correcto. Ok, permítame tantito, nada más que ahorita termina de descargarse. Suéltalo. ¿Ya? Perdón, nada más que estoy terminando de instalar aquí la aplicación, la La presentación. presentación. Está un poquito lento ahorita el internet. Bueno, vamos a bajar de aquí para que podamos ya iniciar. Bueno, ya oraron ustedes, déjenme orar a mí, Padre. Yo pongo en tu presencia este tiempo y ruego que tu Espíritu Santo sea con nosotros y nos permitas también tener una mejor comprensión de tu palabra. Yo me pongo en tus manos junto con cada uno de tus hijos aquí presentes y ruego que tu Espíritu Santo sea con nosotros. Me permita ser claro y sencillo en el nombre poderoso de Jesús. Hermoso. Amén.
Miren, Muy bien. hoy vamos a ver la parte de la aplicación práctica de la Aquí ya tengo. iglesia. Voy a pedirle a todo el mundo que apague sus micrófonos para que no nos genere ruido. Y ¿cómo se aplica la parte de apacentar? ¿Se acuerdan que la semana antepasada, cuando iniciamos la clase o el curso, veíamos la asociación o la forma en que lo maneja el Señor? Un concepto muy lindo respecto a lo que es apacentar y de qué manera nosotros lo podemos asociar entre el cuidado de las ovejas con el cuidado de los seres humanos. ¿Cómo nosotros podemos aplicar eso ahora? Esa es la parte que nos va a ocupar a partir de esta sesión. Según de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, algo que nosotros tendríamos que cuidar es: la iglesia es un cuerpo y uno de los propósitos también es que debemos de formar a los futuros líderes, pensando en que así como Jesús cuando vino a la tierra formó a sus discípulos y les dio una encomienda, y esa encomienda era ir de predicar el evangelio a todo el mundo y predicarle a toda criatura, pero la principal de todas era: vayan y hagan discípulos. Ese es el punto central, de eso se trata la vida cristiana. Yo soy un discípulo, pero también yo tengo que hacer discípulos. Cuando yo llegué a Cristo, alguien me discipuló, ahora yo tengo la responsabilidad de hacer nuevos discípulos. Es una cadena. Ahora hay que entender que la iglesia es eterna, nosotros no. Nosotros un día nos vamos a morir, un día vamos a dejar de existir, pero la iglesia debe seguir. ¿Quién la va a seguir? Pues los que sean nuestros discípulos. Esas personas que en algún momento dado van a intentar seguir adelante con la obra, los que van a permanecer listos, los que van a perpetuar la obra de Cristo. Y aquí nos da un cuidado o una instrucción de cuidado y enseñanza. Lo que tú has oído de mí, ahora eso enséñaselo a otros hombres que sean fieles y que también ellos sean capaces de enseñárselo también a otros. La cadena no se para. Hay que identificar y capacitar a esos nuevos líderes, quiénes son los que van a continuar con el trabajo. Y eso es un discipulado intencional. No solamente te enseño a orar, te enseño a leer la Biblia, ahora hay una intención. Y la intención, así como Pablo lo tuvo con Timoteo: te voy a entrenar para que un día tú te dediques a pastorear, te voy a entrenar para que un día te dediques a predicar, te voy a entrenar para que un día tú hagas el trabajo. Bueno, el Señor nos dice: ahora eso te corresponde a ti, eso tú tienes que hacerlo. Y cuando una persona llega a la iglesia, nosotros tenemos que discipularle intencionalmente, pensando que esa persona se va a convertir en un líder, se va a convertir en un maestro, se va a convertir en alguien que va a continuar con la obra cuando nosotros ya no estemos. Pero eso requiere cuidado, es un cuidado y una atención personalizada. No dejar a la gente a la deriva, no dejarle a su suerte, no dejarle a ver si le va bien o le va mal, si tiene la fortuna de sobrevivir en la vida cristiana. No, el cuidado debe ser intencional, así como cuidamos a los hijos. Un hijo no podemos decir: pues ahí lo voy a dejar a ver qué pasa con él. No, a un hijo se le toma desde que nace y lo vamos cuidando, lo vamos formando, lo vamos educando, lo vamos entrenando. Y aunque no sabemos qué llamado va a tener Dios para esa persona, pero nosotros desde un principio vamos cuidándolo. Y papá y mamá a un hijo lo cuidan intencionalmente, lo cuidan que no se caiga, que no tenga accidentes, lo cuidan para que tenga éxito, lo cuidan para que evitar que vaya de fracaso en fracaso, aunque es inevitable fracasar. Sí, pero la labor de papá y mamá es intentar que a ese hijo le vaya lo mejor posible en la vida, pero sobre todo que tenga temor de Dios. Y eso mismo es
con las personas a las que estamos apacentando. Ese es nuestro objetivo, esa es la intención. Ahora, Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Esto es también muy claro cuando dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo. Déjeme salirme tantito de la presentación para, se metió ahí una raya para evitar que nos estorbe. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te hace caso, haz que te acompañen uno o dos más para que todo lo que se diga conste en labios de dos o tres testigos. Si tampoco a ellos les hace caso, hazlos saber a la iglesia. Y si tampoco a la iglesia le hace caso, ténganlo entonces por gentil y cobrador de impuestos. Ahora vemos aquí que el cuidado pastoral representa también la solución de conflictos. Es inevitable, así como cuando tenemos un hijo, es inevitable que ese hijo haga travesuras, se porte mal, sea rebelde, etcétera, etcétera. Y para eso, papá, mamá, tenemos que educarlo, disciplinarlo, corregirlo, castigarlo, reprenderlo. Y tenemos que hacer lo que sea necesario, pero ese hijo tiene que cambiar. No podemos decir, pues es que me nació un hijo medio loco y así salió. No, o sea, eh, es interesante, pero el Antiguo Testamento había una ley para el hijo contumaz y rebelde, es decir, el hijo que nunca hacía caso, el hijo que siempre le llevaba la contraria a papá o a mamá, el hijo que le faltaba el respeto a papá o a mamá, el hijo que se portaba mal, el hijo que avergonzaba, el hijo que era de lo peor. Nunca en la Biblia hay registro de una sola persona que haya puesto en práctica la ley del hijo contumaz y rebelde. ¿Alguien se acuerda en qué consistía esa ley? ¿Alguien Era recuerda? apedreado. Exacto. Ahora, ¿qué papá o mamá va a llevar al hijo para que lo apedreen? ¿Se acuerdan incluso uno de los peores hijos que llegó a existir, hablando de la relación paterna, es Absalón, que atentó contra su padre, le hizo la guerra. Y cuando el ejército salió en contra de Absalón y sus hombres que los estaban persiguiendo, David hizo una sola encomienda. Por favor, respeten la vida del joven Absalón. Es decir, Absalón era el candidato eh, exacto del que tenían que ver apedreado como hijo contumaz y rebelde. El propio David lo amaba tanto y eso creo que es un ejemplo de cómo es papá, cómo es mamá con un hijo. Dijo, pues por favor, no lo toquen. Y cuando lo mató Joab, David se vino para abajo, tanto que Joab terminó enojándose con él. Eh, ahora, cuando estamos en el discipulado o apacentando a una persona, vamos a tener que cuidar a esa persona y se van a presentar conflictos. Eso va a ser irremediable. Por eso es importante. A veces en la iglesia, tal vez en Calacoya, en los casi 44 años que tenemos de existir, si hemos tenido que presentar públicamente a una persona para decir que está en pecado, que desconocemos toda relación con él, etcétera, etcétera, no ha habido más de 5 personas, no ha habido más de 5 casos. Hay gente que se va, hay gente que se retira, pero que nosotros tengamos que exhibir públicamente porque ha estado en una actitud de pecado y estando dentro de la iglesia, no han sido más de 5 casos, pero han existido. Ahora, el cuidado pastoral, el cuidado de apacentar a una persona implica visitar, orar, aconsejar a los miembros, mostrar el amor, restaurar, como lo vemos aquí, corregir, eh, es decir, ayudarle en todos los sentidos en el trato personal. Pero ahí no para todo. Hay un objetivo, inspirar a la iglesia a compartir el evangelio y servir a la comunidad. Y eso nos da una misión, una razón de ser.
el evangelismo, el salir a compartir, el hecho de que nosotros podamos ir y hablar con la gente. Y siempre va a haber gente que diga, no, yo no puedo, yo soy muy tímido, yo soy muy torpe, a mí pónganme a hacer cualquier otra cosa. Pero por torpes que seamos, la Escritura nos enseña que podemos hacer esa tarea y tenemos que animarnos, tenemos que atrevernos a hacerlo. Por eso es que se va a dar esta conexión con el discipulado. En la parte práctica hay una conexión, eh, y lo repetiremos muchas veces. La razón principal por la que el Señor nos llama es vayan y hagan discípulos. Ir y hacer discípulos, como lo dice Mateo 28, versículos 19 y 20. Pero es ir, es una acción, es un verbo, es una responsabilidad, una tarea, una encomienda que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. El liderazgo en la iglesia y el apacentar en el discipulado están entrelazados. No podemos decir soy un servidor, soy un líder y no estoy discipulando a nadie. Un líder efectivo, un servidor efectivo para el Señor es un discipulador, alguien que apacienta, alguien que forma creyentes maduros que glorifiquen a Dios, alguien que forma discípulos que extiendan su reino. Y este proceso requiere un amor sacrificial. Y lo voy a comparar en muchas ocasiones como con el amor de papá y mamá, porque papá y mamá se sacrifican. Y si el hijo se enferma, a la mamá sobre todo, y no digo que no lo haga papá, pero pongo de ejemplo a las mujeres. La mamá sobre todo no duerme, se desvela y no reclama, no le dice al hijo, oye, no he dormido por tu culpa, ¿para qué te enfermaste? Jamás, jamás se lo va a echar en cara, jamás se lo va a reclamar, jamás le va a cobrar las horas que invirtió en él, jamás. Bueno, apacentar a una persona es un amor sacrificial, porque lo que hacemos por una persona para ayudarle, no se lo vamos a cobrar, no se lo vamos a echar en cara, no le vamos a decir yo te ayudé cuando tenías problemas, no le vamos a decir es que yo invertí muchas horas para enseñarte a orar, no le vamos a reclamar, no le vamos a cobrar, no le vamos a pedir que haga por nosotros algo a cambio. Por eso es un amor sacrificial. Es un amor que hacemos por amor a Dios, pero es un amor que hacemos también como una respuesta de amor hacia los nuevos creyentes, hacia nuestros hermanos. Y esa es la forma de hacerlo. Es un compromiso que adquirimos con la verdad. Es una vida que refleje a Cristo, asegurando que la iglesia crezca como un cuerpo sano y un cuerpo misionero. Un cuerpo sano integralmente porque tenemos una doctrina sana dentro de la iglesia, pero también con un hambre y una sed para ir y hacer discípulos, no solamente dentro, sino también afuera. Así que podemos decir que si quisiéramos definir el discipulado, ¿qué es el discipulado? Podemos decir que es un viaje de toda la vida en el que un creyente se compromete a aprender, a madurar y a transformarse para parecerse más a Cristo en carácter y en acciones. No se trata solo de adquirir conocimientos, sino de experimentar una transformación personal que glorifique a Dios y contribuya a la expansión del reino. Podemos decir que el conocimiento es parte del discipulado, pero el conocimiento no es el fin del discipulado. Hay gente que sabe mucho, pero no es un buen discípulo o nunca ha sido discipulado. Hay gente que va absorbiendo muchos conocimientos a lo largo de su vida, pero a veces el conocimiento, como también lo dice el apóstol Pablo, envanece porque la letra mata. Y muchas veces la gente así actúa, así vive. Así que no se trata solo de conocimiento, sino de experimentar una transformación personal. Por eso es necesario apacentar a una persona. Y vuelvo a poner el ejemplo de los padres. No se trata solo de darle de comer al hijo, hay que educarlo. No se trata de solamente de darle de comer para que crezca sano, gordo o en el mejor de los casos bien nutrido, con las medidas exactas, la estatura exacta y que podemos decir, "Mira, esta personita, sea varón o mujer, tiene una salud de 10. Qué bueno. Y parte de su vida
o parte del cuidado que nos requiere esa personita es atender su alimentación, que esté nutrido, que tenga salud, que esté bien. Pero ahí no se limita. Papá y mamá estarán más que preocupados por la alimentación, también por la formación como persona, como hijo, que sea una persona de bien, educada, útil a la sociedad. ¿De qué nos servirá que esté perfectamente bien alimentado y sin ninguna enfermedad si está preso en un reclusorio porque es una mala persona? Así que es, no se trata de darle solo conocimientos. El discipulado es un concepto fundamental en el cristianismo que se define o se refiere, mejor dicho, al proceso en el cual una persona que ha aceptado a Jesucristo como Salvador y como Señor crece en su fe, en su conocimiento y en su obediencia, siguiendo el ejemplo y las enseñanzas de Jesús. Este es un concepto basado en lo que el Señor nos enseña en la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20, donde Jesús instruye a sus seguidores a ser discípulos de todas las naciones, de todas las lenguas, enseñándoles a obedecer todo lo que Él nos ha mandado. Miren, eh, en alguna ocasión, en una entrevista que me hicieron en la comunidad judía, me preguntaban por qué la iglesia no era como el judaísmo. El judaísmo se entiende como un estilo de vida, como una fe, pero el judaísmo, vamos a pensar, no es una fe misionera. Al judío no le importa o no le interesa que tú te hagas judío, no te va a predicar para que tú te hagas judío. Creen en el mismo Dios que nosotros, pero y dicen, yo soy judío y tú puedes ser cristiano, puedes ser musulmán, puedes ser lo que quieras. A mí no me importa, porque no son misioneros. Ellos no tienen y no es que no tengan la encomienda, es que no tienen la carga que el Señor les puso en el libro de Isaías de ser luz para las naciones. Así que un día me preguntaron, ¿por qué los cristianos no son como los judíos? ¿Cómo son los judíos? Bueno, pues somos una comunidad, nos conocemos todos, nos ayudamos todos, nos apoyamos todos, nos contratamos entre nosotros. Pues porque yo les decía, ese sería el objetivo ideal. El problema que tenemos nosotros es que no nacemos siendo cristianos. Muchos de nosotros venimos de un trasfondo, de una vida complicada, difícil, llena de situaciones feas, malas, lo que la Biblia define como pecado. Así que llegar a la iglesia no me hace cristiano, llegar a la iglesia no me hace una buena persona, llegar a la iglesia no me hace una persona digna de confianza. Para eso es necesario el discipulado. ¿Por qué? Porque esos puntos débiles, esas cosas que hay que quitar, que hay que sacar, que echar fuera, esas cosas que si teníamos malos hábitos, si teníamos vicios, adicciones, el hábito de robar, de delinquir, de hacer negocios, pero hacer negocios sucios, de vender gato por liebre, de transar a la gente en la medida que se pueda para abusar de ella. Que ya me hablaron de Cristo, ya acepté a Jesús ayer, pero sigo siendo todo eso. El discipulado lo que nos va a ayudar es darle esas malas mañas, esa suciedad, eso que es feo a la gente, para que haya una transformación en su vida. Y entonces un día esa personita pueda ser digna de confianza para entrar en el reino de los cielos, pero digna de confianza para convivir entre nosotros y que entonces sí podamos apoyarnos unos a otros. Así que el discipulado, por eso es un viaje que dura toda la vida. El discipulado eh, es una relación personal eh, que requiere o lleva a cabo una mentoría. El discipulado implica una relación cercana entre el discípulo y un mentor o discipulador, y ese mentor o discipulador guía al discípulo mediante su ejemplo y su enseñanza. Por eso muchas veces la gente puede llamarse cristiana y genera vergüenza para la iglesia. ¿Cómo es posible que se diga cristiano y actúe así? Y no quiero sonar
crítico ni juez, pero eso pasa muchas veces con artistas o cantantes que pues, son muy famosos, están en el mundo, vivieron una vida de lo peor, en pecado, en adulterio, en adicciones y en todo lo que ustedes gusten y manden. Y aceptaron a Jesús. Y entonces todo el mundo lo presenta. Miren, fulano, fulana, el famoso actor, la famosa actriz, el gran cantante, y es cristiano, pues invitémoslo. Y uno dice, bueno, y no hace falta primero disipular a esa persona, cambie su mentalidad de adúltero, su mentalidad de ser una persona del mundo no ha cambiado. Aceptó a Jesús, sí, gloria a Dios, qué bueno. Dios ya lo perdonó, sí, qué bueno. Gracias a Dios. Si se muere, se va al cielo. Pero aquí en la tierra tiene que ser discipulado, tiene que ser apacentado. Su corazón tiene que cambiar. Y ahí requiere una relación personal, una mentoría para poder ser transformado. El trimestre pasado estuvimos hablándole a mucha gente acerca de Cristo. Bueno, ahora tenemos que ver que esa gente, pues no la podemos dejar en esa condición. Esa persona necesita una transformación. Y este modelo se ve en la Biblia, este modelo del mentor y el discípulo, este modelo de apacentar. Lo vemos con Jesús y sus discípulos, lo vemos con Pablo y Timoteo. El discipulador no enseña con palabras, sino que demuestra una vida cristiana auténtica. El- Esto implica también una relación de obediencia. No es que el discipulador o el mentor o quien está apacentando sea mejor, mayor, más importante que la otra persona. No, pero quien está discipulando está enseñando la palabra. Y quien atiende la palabra no solamente va a conocer, volvemos al punto, no se trata solo de adquirir conocimientos, sino de obedecer la palabra. El objetivo principal es la madurez espiritual del discípulo, y eso incluye el estudio de la palabra. Es cierto, no podemos obedecer lo que no conocemos. No, no estamos enseñando dogmas, donde la gente hace cosas a veces hasta absurdas o tontas, pues no las entiendo, pero dicen que sí tiene que ser. No, hay que conocer que hay un fundamento y aplicar la palabra de Dios. Por ejemplo, un tema que a veces genera mucha polémica o discusión, el diezmo. Ok, ¿tú qué opinas? ¿Se debe diezmar? ¿No se debe diezmar? Y habrá muchas opiniones. Pero cuando estudio la palabra y me doy cuenta que si no diezmo le robo a Dios, punto. O sea, para la discusión. Ya no se trata solo de conocer. ¿Era importante conocer el fundamento? Sí. La instrucción, Dios me ordene que diezme. Bueno, y si no diezmo, es importante que sepa que estoy robándole a Dios. Y también es importante que conozca la promesa. Y si diezmo, Dios me abrirá las ventanas de los cielos y va a derramar sobre mi vida bendición hasta que sobreabunde. Ahora, eso no sirve de nada si no obedezco. Ahora hay que vivir conforme a la voluntad de Dios, desarrollando frutos del Espíritu. Y para ello es necesaria la oración, mantener una relación constante con Dios. Y esas son cosas que nosotros tenemos que enseñarle a quien estamos apacentando. Es parte de la dinámica que primero tiene que haber en nosotros, pero también es importante que la gente pueda también desarrollar en su propia vida. Y esos puntos no los va a aprender solos. Alguien se los tiene que enseñar. Y aquí, aunque pueda ser que una persona esté en un curso bíblico, pero si no está teniendo una relación personal con alguien que lo esté apacentando, esa persona no va a crecer. Necesitamos entonces que todos nosotros podamos ser parte de quien le apacentemos. En Gálatas 5, 22 y 23 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, tenemos que aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a vivir desarrollando los frutos del Espíritu, y apacentar a una persona es enseñarle que un día también tendrá que dar fruto.
Así que no se trata solo de decir, ya soy cristiano. No se trata solo de decir, ya leí la Biblia o todos los días la leo. Ahora hay que revisar también que haya fruto y que ese fruto esté de acuerdo a lo que dice Gálatas, capítulo 5. Y apacentar también representa seguimiento y compromiso. Es decir, ser discípulo significa seguir a Jesús incondicionalmente, lo que implica, Señor, yo no te voy a poner ninguna condición, yo te voy a seguir pase lo que pase, no importa qué ocurra, no importa en dónde esté, no me importa si me mandan a un país musulmán a vivir, no me importa si me mandan a un país oriental donde hay otro tipo de filosofías o de creencias, no me importa si estoy en el cerro más apartado del mundo, mi compromiso es seguirte. No me importa si estoy enfermo, no me importa si tengo mucho dinero, no me importa si soy muy pobre, no me importa lo que pase. El compromiso es que vamos a seguir a Jesús. Por eso él dice en Lucas 9:23, y a todos les decía, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, es un compromiso total con Jesús, con sus palabras, con sus mandamientos, con su propósito. Y Él tiene un propósito en el que quiere que todos nosotros participemos. Y también hay servicio y evangelización. Es decir, cuando estamos haciendo la tarea de apacentar, nosotros tenemos que servir a la gente, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien dijo que vino no para ser servido, sino para servir. Pero si Jesús no vino a ser servido, sino que vino a servir, y nosotros decimos que somos sus discípulos, nosotros decimos que somos sus seguidores, nosotros decimos que lo imitamos a Él, nosotros decimos que queremos ser como es Jesús, pues evidentemente que nosotros tampoco podemos decir que venimos a ser servidos. Nosotros también tenemos que decir, tenemos que servir. Jesús nos puso ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo que Él hizo. Fíjense cómo lo dice en Marcos 10:45, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nosotros no vamos a dar nuestra vida para rescatar, pero sí vamos a dar nuestra vida para apacentar, para bendecir, para enseñar, para motivar a los demás a que puedan seguir a Jesús. Y parte de esto implica la comunidad. Es decir, aunque el discipulado es una relación uno a uno, también ocurre en el contexto de la iglesia. Puede ser una iglesia grande, puede ser una iglesia chica, puede ser una gran congregación con grupos pequeños como reuniones en casas. Y esa comunidad debe de fomentar el apoyo mutuo y la relación de unos con otros, la rendición de cuentas entre los creyentes. Ahora hay que entender que ser parte de una congregación grande, pues por un lado tiene ciertos beneficios porque tiene muchos servicios, muchas cosas que nos ofrece, pero también tiene sus debilidades. Una de ellas es, si no pertenezco a un grupo pequeño, difícilmente voy a discipular o difícilmente alguien me va a discipular. Así que tengo que ser discípulo y también tengo que hacer discípulos. Tengo que ser parte de ambas cosas. Hebreos 10:24 y 25 dice, tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Así que somos parte de una comunidad. Esto no lo podemos negar. No podemos decir, yo me quedo solito, yo no quiero que nadie me moleste, no quiero atender a nadie porque yo soy un cristiano autónomo, independiente. Eso no existe. Si tú quieres vivir a tu manera, bueno, estás perdiendo el tiempo. En la iglesia ese concepto no aplica.
Ahora, en la vida práctica, el apacentar también va a tener ciertas ventajas. Uno de ellos es la multiplicación. Acuérdense que el Señor nos dio la encomienda de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Es obvio que una sola persona jamás va a poder ir a toda la tierra a predicar el Evangelio. Para eso necesita el apoyo de otros. ¿Y qué mejor si no hacemos ese trabajo uno, dos o tres, sino que nos multiplicamos? Y cuando apacentamos a otros, esas personas que estamos discipulando, un día ellos van a multiplicar porque van a ir y van a ganar a otros, los van a apacentar. Y entonces la tarea se va a ir ganando una serie de eh, ventajas. ¿Por qué? Pues porque vamos a ganar a gente para Cristo, vamos a colaborar para su reino. Si Jesús murió por los seres humanos con nuestra tarea, nosotros lo que vamos a lograr es que el sacrificio de Jesús sea efectivo para mucha gente más. Un discípulo maduro no solo crece en su fe, sino que también crece en su madurez y se convierte en un discipulador, enseñando y guiando a otros. Este ciclo asegura que va a haber un crecimiento continuo dentro de la iglesia y va a haber una difusión continua dentro del evangelio. Para poder vivir el discipulado, un creyente puede profundizar en el estudio bíblico, puede buscar un mentor espiritual maduro, puede participar en el servicio dentro y fuera de la iglesia y puede compartir su fe con otros. Digamos que el apacentar a una persona es un proceso dinámico de aprendizaje, crecimiento, servicio y multiplicación, centrado todo en seguir a Jesús. Y apacentar es eso, apacentar es, vamos a enseñar, apacentar es, me interesa que la persona crezca, que madure. Apacentar significa, me interesa ver que esta personita que llegó un día se convierta en un servidor. Y lo más importante, me interesa que esta persona que estoy apacentando un día se multiplique. Así como es la ley de la vida. Nos, de ser niños nos casamos, pero un día tenemos hijos, entonces ya nos multiplicamos en otros más. Bueno, el apacentar a otra persona implica eso, centrarnos en seguir a Jesús. Entonces, tenemos que buscar que la gente aprenda, que la gente crezca, que la gente sirva y que la gente se multiplique. Esto es cumplir con el mandato de hacer discípulos. Es tanto un compromiso personal con Jesús como una misión colectiva de toda la iglesia, con el propósito de glorificar a Dios y de extender su reino en el mundo. El concepto cristiano de apacentar es distintivo, en primer lugar, porque es un énfasis personal que el Señor Jesús le dio, y lo segundo es porque Jesús lo hizo con sus propios discípulos. Así que eh, Jesús discipuló a la gente que le seguía, a sus amigos, a sus seguidores. No solamente él era un líder y ellos eran seguidores, Jesús era quien los estaba apacentando. En Marcos 8:29, fíjense la pregunta tan interesante que hizo Jesús. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Pedro le respondió, tú eres el Cristo. La autoridad de su enseñanza se debía a que él era el Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios. Si él no hubiera resucitado de los muertos, no había razón alguna para preservar sus enseñanzas. Así que Jesús no solamente resucitó, sino que además ahora permite que sus enseñanzas puedan ser perpetuadas como el Señor que vive, el Señor viviente, el Señor que es dueño de la vida, el Señor que es la vida misma. Él invita para que todos podamos ser sus discípulos. Mateo 11:28 al 30 dice, vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Piense cómo
El Señor dice, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Así que cada uno debe de decidir seguir con su compromiso. En Marcos capítulo 1, versículo 17, Jesús les dijo, síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Solamente que el Señor nos pide que nosotros tomemos la decisión de seguirle. Si se dan cuenta, esta es una decisión personal. Es una encomienda muy linda poder apacentar a otras personas, pero esa encomienda solamente va a funcionar el día que nosotros decidimos seguir a Jesús. Y no me refiero a decir, Él es Cristo y yo soy cristiano. No, en el momento en que decidamos hacer nuestra sus objetivos, hacer nuestros sus sueños, hacer nuestros sus anhelos. Y si Jesús quiere ver salva a toda la gente, amén, Señor, yo también quiero ver salva a toda la gente, pero no de la manera romántica que a veces lo podemos decir en una reunión masiva. Sí, México para Cristo, gloria a Dios, México para Cristo. Eso es un lindo deseo, pero cuando nosotros decidimos es, no me voy a conformar con decir México para Cristo, voy a trabajar para que México sea para Cristo. Hermano, pero tengo mi trabajo, tengo mi negocio, tengo otras ocupaciones. No te estoy diciendo que dejes ni renuncies a tu empleo, donde tú estás, donde trabajas, en tu escuela, a lo que te dedicas, si eres empresario, si eres vendedor independiente, si eres obrero, si eres campesino, si eres lo que sea, donde estás, tú puedes trabajar para Cristo, para ganar a más personas, para Él. Y eso es parte del compromiso. Ahora, fíjense lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 67 hasta el 71. A partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque ellos no tenían compromiso. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿y acaso no los he escogido yo a ustedes, 12, y uno de ustedes es un diablo? Y se refería a Judas, y que se refería a Jesús a Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era uno de los 12 y era el que lo iba a entregar. Así que, si se dan cuenta, Jesús tiene para cada uno de nosotros propósitos muy específicos y el mayor es que podamos ser buenos apacentadores, buenos pastores, buenos discipuladores de aquellas personas a quienes podemos apoyar en función de lo que nosotros ya conocemos de la palabra de Dios, de lo que conocemos de Él. En Juan 15, 14 y 15, Jesús les comunica las enseñanzas como a sus amigos, enseñanzas que el mundo no puede recibir. Fíjense lo que dice, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Qué importante. Cuando tú estás discipulando a alguien, cuando tú estás apacentando a alguien, no te guardas secretos. Me gusta mucho que el apóstol Pablo le dijo a la gente de Éfeso, estoy libre de haberles escondido, de haberles ocultado algo. Todo lo que yo sabía se los di a conocer. Ese es el corazón de apacentar. Todo lo que sé, te lo comparto. No me quedo con nada, no me guardo nada. ¿Por qué? Porque esa es la tarea que el Señor nos encomendó. Esta es la, la relación en donde el Señor nos toma en cuenta y dice, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. Es decir, ahora el Señor nos coloca en una posición de honor. Confío en ti, te trato como amigo y te estoy dando a conocer todas las cosas. ¿Para qué? Para que tú también se las des a conocer
a quienes vienen detrás de ti, a quienes tú vas a discipular. Esta relación íntima se manifiesta cuando Jesús también llama a sus discípulos no solo amigos, sino también hermanos. Fíjense lo que dice en Mateo 12, 49 y 50. Extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo: mi madre y mis hermanos están aquí, porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Es decir, ahora el Señor nos da una intimidad tan especial como de familia. Esta relación en donde tú como mujer puedes decir: soy hermana o soy madre de Jesús, porque Él así me considera. O nosotros como varones podemos decir: somos hermanos y somos amigos de Jesús. Sin esta relación personal, el cristianismo sería simplemente una tradición filosófica con antiguas escuelas griegas o cualquier otra religión legalista que simplemente estaría tratando de imponer cosas. Pero si te das cuenta, apacentar implica mucho más que enseñar reglas, mucho más que enseñar costumbres, mucho más que enseñar simplemente tradiciones. Es establecer una relación personal, íntima. Y puesto que el Señor Jesús, Él es el dueño del reino que vino a los hombres, pues tú y yo tenemos que obedecerlo en forma absoluta. La lealtad a Cristo reemplaza todo apego y todos los intereses que pudiéramos tener de manera personal. Por eso lo expresa así en Lucas 14:33. Así también cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Qué claro es el Señor cuando nos pide todo o nada. Uno diría: "Ven, pero Dios es misericordioso". Sí, es misericordioso, pero también es exigente. Es misericordioso porque Él nos perdonó y nos dio vida. Él es misericordioso porque Él murió por nosotros. Pero es exigente porque Él te dice: si no puedes renunciar a todo lo que tienes, no puedes ser mi discípulo. Ahora, esto aplica para nosotros, pero es algo que nosotros le vamos a tener que enseñar a la gente que nosotros vamos a apacentar. Y entonces se continúa la cadena. En Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer, y a sus hijos, ni a sus propios hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Así que aquí vemos que a veces la renuncia tiene que ver con la propia familia, con nuestros propios intereses sentimentales, emocionales, relacionales. Pero ahí no para. También dice que hay que renunciar a costumbres sociales. Lucas 9:59 y 60 dice: otro le dijo: sígueme. Aquel le respondió: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. A veces no estamos dispuestos a hacer la obra de Jesús porque no estamos dispuestos a renunciar a mí mismo, porque no estamos dispuestos a renunciar a nuestros propios intereses, no estamos dispuestos a renunciar a nuestra familia, no estamos dispuestos a renunciar a nuestras costumbres sociales, no estamos dispuestos a dejar un montón de cosas. Incluso a veces vamos a tener oposición de la propia autoridad. Bueno, aquí tenemos esta. Esta está repetida, perdón. Déjenme. Bueno, ahorita no lo puedo poner. Hechos 5:29. Hechos capítulo 5, versículo 29. Dice: Pedro y los apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Muchas veces vamos a tener que enfrentar a la autoridad, no por ser rebeldes, no por incitar a la gente a que tengan actos de odio en contra de las autoridades. No, eso no. Pero muchas veces vamos a estar puestos en un dilema.
¿A quién le hago caso? ¿A la autoridad humana o a Dios? Y fíjense qué clara es la escritura. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Es porque el hombre se equivoca, Dios no. Y mi fidelidad debe de ir hacia Dios, no hacia los hombres. Las autoridades van y vienen. Y aunque las autoridades, podríamos decir, muchas veces son dictaduras y que se imponen por siglos y siglos o años y años, al final de cuentas el único eterno es Él. Y por eso nos dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cualquier cosa que encontremos que va en contra de lo que Dios dice, lo tenemos que hacer a un lado. Obedecer al punto de la vida o de la muerte. En Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, dice, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Fíjense qué interesante es que el Señor nos pone a prueba permanecer en él. Jesús dice, vayan y hagan discípulos enseñándoles a obedecer mi palabra, pero a nosotros nos pone una condición, permanece en mi palabra. Y entonces mi palabra será la garantía. Todos nosotros tenemos un compromiso fundamental, permanecer con Él y permanecer en su palabra. ¿Qué significa esto? Entonces vamos a tomar la palabra en serio, que va a ser nuestro referente, que la palabra la vamos a pasar por el filtro de la misma palabra, que cada vez que ocurre alguna cuestión, eh, a lo mejor nos dicen, pues mira, surgió una moda, surgió una nueva forma de ser, surgió una nueva forma de hacer las cosas. Está bien, pero si va en contra de la palabra o se sale de la palabra o la palabra se pierde, no me interesa. ¿Por qué? Porque a mí me interesa mejor que Jesús permanezca en mi vida. Y la condición que Él pone es, si permaneces en mi palabra, serás mi discípulo. Es decir, a Él no le vamos a impresionar de ninguna manera. Y la única forma de garantizar que vamos a estar con Él es permaneciendo de acuerdo a lo que dice la palabra. Eh, en Mateo capítulo 10, versículo 38 y 39, dice, el que no toma su cruz y me sigue es digno de mí. No es digno de mí, perdón. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Todo labor, toda labor, todo sacrificio valdrá la pena si lo hacemos para Jesús. Tú tienes que tomar la cruz y tú tienes que estar dispuesto a seguirle. Tú tienes que estar dispuesto a hacer a un lado todos los obstáculos y atreverte a seguirlo a Él. En Juan capítulo 20, versículo 21 dice, entonces Jesús les dijo una vez más, la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Así que, si te das cuenta, ahora Jesús nos dice, yo te envío. No tengas miedo, yo te envío. Yo estoy contigo, yo te respaldo, yo te animo, yo te sostengo. Es decir, apacentar es una tarea fascinante, pero sobre todo porque vamos a hacer lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Si Él vino a dar su vida por la gente, ahora lo que nos está pidiendo es que nosotros colaboremos con Él para poder formar más y mejores discípulos. En Mateo capítulo 10, versículo 24 y 25, tenemos que reconocer que nosotros nunca vamos a ser más grandes que Jesús. Y dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Al discípulo debe bastarle con ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su familia? Así que reconoce que también
en algún momento por causa de la tarea de apacentar, aunque tú todo lo hagas para bien de la gente, muchos te van a echar pleito, muchos van a tratarte de desanimar, muchos te van a criticar, muchos van a hablar mal de ti, muchos se van a quejar de ti, muchos van a chismear en torno a ti, pero eso no te tiene que importar. Que al maestro y al Señor lo han llamado Belcebú, prepárate porque no sabes cómo te van a llamar a ti. Así que no te pongas a llorar ni digas, ay, pobre de mí, Señor, líbrame de esta. El Señor nos está advirtiendo, me lo hicieron a mí, te lo van a hacer a ti. No te preocupes, ni que te quite eso el sueño, ni que te desanime, ni te quite las ganas de seguir sirviendo al Señor. Tú tienes simplemente que seguir el ejemplo de Jesús, ser humilde y actuar como si no pasara nada. En Lucas capítulo 6, versículo 27 al 30, dice: a ustedes, los que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los calumnian. Si alguno te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Si alguien te quita la capa, deja que se lleve también la túnica. A todo el que te pida, dale, y al que se lleve lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Un pasaje difícil de comprender, un pasaje difícil de vivir, porque muchas veces estamos en el conflicto, me defiendo, no me defiendo. Oro para que el Señor tome la venganza o oro para que el Señor perdone y bendiga. ¿Voy a pasar como un tonto o voy a quedarme como muy buen cristiano? ¿O me voy a ganar la risa de todos, incluyendo los que se dicen cristianos? Bueno, el Señor nos lleva siempre a extremos. A tus enemigos, hazles el bien, bendícelos, ora por ellos. Si te golpean, deja que te lleven, que te golpeen en la otra parte de la cara. Es decir, no te opongas. Y puede ser que estos consejos, estos mandamientos, estas recomendaciones, estas instrucciones, como lo quieran ver, lo que Jesús nos dice en Lucas 6, al final de cuentas nos habla del carácter de Cristo. Y si es el carácter de Cristo, ahora nosotros tenemos la responsabilidad de ponerlo también en práctica. Y 1 Pedro capítulo 2, 21 al 28, perdón, al 23, 1 Pedro 2 del 21 al 23. Ahora, fíjense lo que dice aquí: ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldicen, Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Son de las cosas que, que no nos gusta del Evangelio, porque mejor decimos, no, 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 Señor, yo no quiero sufrir, no quiero que me persigan, no quiero que me pase nada malo. Al contrario, siempre oramos, Señor, protégeme, guárdame, dame, eh, escóndeme, hazme invisible ante esos ojos. Pero Jesús nos enseña, mira, tú fuiste llamado para esto. Que claro, ustedes fueron llamados para esto, porque si Cristo sufrió con nosotros, por nosotros, pues evidentemente que a nosotros nos va a tocar la misma historia. Y eso es parte de apacentar a la gente. No esperes absolutamente nada cuando estés apacentando. No esperes que la gente se preocupe. No esperes que la gente se quite algo para dártelo a ti. No, nunca llegues con falsas esperanzas o con expectativas muy elevadas. Piensa, fuiste llamado para esto. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Así que, si Jesús es santo, ahora nuestro reto es parecernos a Él para tratar de ser santos.
En 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16 dice, al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que nos ha llamado. Escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Así que tenemos que crecer en santidad y tenemos que ser perfectos en amor. Mateo 6, 5, 45 dice, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Un amor perfecto, un amor que no tiene comparación. Bueno, todo eso es parte de apacentar a una persona. Eso es parte de lo que a nosotros nos corresponde hacer. Y concluyo con lo que dice Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, Jesús resumió la esencia del apacentar. Primero, uno llega a ser discípulo por medio del compromiso personal con Jesús. Segundo, recibe la instrucción de cumplir con todos los mandamientos, es decir, una obediencia absoluta, incondicional. Y tercero, tanto la secuencia como el equilibrio son esenciales. Y si uno desea evitar por un lado el legalismo y por el otro lado la gracia, permítame el término, la gracia barata, uno tiene que estar dispuesto a ser discípulos. Dios es misericordia, pero Dios es exigencia. Dios nos ama, pero también Dios quiere que nosotros le demostremos que lo amamos. Dios dio su vida por nosotros, pero también el Dios quiere que nosotros demos nuestra vida por los demás. Que se dan cuenta, es un equilibrio. Dios me da, pero también Dios espera de mí. Dios me demuestra, pero también espera que yo lo demuestre. Dios se preocupa por mí, pero también Él espera que yo me preocupe por otros. Dios me quiere apacentar a mí, pero también quiere que yo apaciente a otros. Es una tarea de equilibrios. No es solo venir a la iglesia y decir, yo vengo a recibir. Dios dice, sí, te quiero dar, pero también quiero que tú des. También quiero que tú te pongas en la posición de dar. Olvídate de decir, yo soy pobre, sencillo, a mí todo mundo me tiene que dar, yo soy débil. Olvídate de eso. Tú fuiste llamado con un propósito, apacentar a otros. Y ese apacentar implica que muchas veces vas a tener que invertir tu vida en esa gente. Así que aquí termina esta primera lección, bueno, la segunda parte de la primera lección de lo que es apacentar. Y yo no sé si ustedes tienen preguntas o dudas o sugerencias o quejas o chismes o algo por el estilo antes de que terminemos esta sesión. Nos tenemos unos minutos. Si alguien quiere compartir algo, si alguien quiere decir algo. Después vamos a tener algunos casos ya prácticos en cuanto a la forma en que vamos a apacentar a una persona, a un matrimonio, a una familia, pero ahorita vamos a poner las bases de lo que es apacentar a una persona. ¿Alguien de Ay, ustedes? hola, Ahí Pastor está. Gilberto. Jazmín, adelante, Jazmín. Sí. Ay, disculpe. Mire, ahorita esta palabra me llegó como anillo. Híjole, todo. Yo siempre he sido de la que estoy dando mi testimonio y creo que en algún momento me he acercado con usted, porque digo, yo estoy leyendo la Biblia a través de la YouVersion y es Jesús en la Biblia. Entonces yo estoy leyendo y estoy comprendiendo más todo lo que, así como usted da su introducción y lo que dice en los versículos. Y hoy en esto de apacentando, que me metí al curso y dije, ay, apacentando, y todo lo que está diciendo, en la verdad, ahora comprendo aún más que es mucho trabajo que tenemos nosotros como discípulos
que ya somos, ahora sí que los siervos de Dios y todo lo que tenemos que dar. Y en efecto, yo sí doy testimonio de que me ha dolido luego cómo me contesta la gente, cómo luego hasta la propia familia, ¿sabe qué estás hablando? No nos interesa, sino que es poco a poco ir dándoles y ir sembrando en la propia familia la semilla de la palabra. Y hoy en esta noche, pues doy el testimonio, tengo una familia que es muy cristiana, perdón, muy católica, traen una fiesta ahí, una tía hizo una fiesta de 1 año para un santo, ya sabes, estas festividades que en los pueblos, y entonces no sabe cómo traigo en oración a toda la familia porque pues están yendo a hacer cultos, están yendo a hacer comidas para santos que lógicamente son imágenes que tienen ahí. Y ahorita lo que está diciendo, pues sí, lo que es apacentar, a lo que yo tengo que dar ese testimonio, ¿no? Si a Dios le dijeron, le hicieron, pues a nosotros que también se nos puede esperar, ¿no? De que nos hagan, y hasta la fecha nos siguen diciendo y nos siguen llamando de que pues, esto no existe, lo que existe es lo que es la raíz católica. Es eso, pastor. Muchísimas gracias una vez más, No, no, al porque es de contrario, gracias a ti, Jasmine. gran edificación todo esto, la verdad. No hay día en que digo, wow, se aprende cada día mucho. Amén. Gracias por compartir tu testimonio. Efectivamente, a veces es doloroso cuando la familia te humilla, te ofende, te grita, te insulta, te dice. Pero pues, al final de cuentas, dice Jesús, si a mí me lo hicieron, a ustedes se los van a hacer también. Así que nuestro ánimo es entender que a pesar de cualquier cosa, Dios siempre hará las cosas de la mejor manera. Bueno, vamos, Patti Vieira tenía su mano levantada. A ver, Patti, si puedes abrir tu cámara y tu micrófono para que nos puedas compartir lo que nos Sí, querías sí, decir. sí, pastor. Ay, ay, ay. Ya la abrí. ¿Sí me veo? Sí, ¿verdad? Ahí estás, Pastor, Patti. ya estoy, sí. Pastor, sí, yo lo que iba es exactamente lo que dijo la hermana. Pasamos por eso porque nos critican, no nos creen, luego por ahí nos dicen que si somos persinados, muchas cosas así. Y sí duelen, como dijo la hermana. Pero yo me he dado cuenta y ahorita con su enseñanza que Dios nos fortalece. Por eso es toma tu cruz y sígueme, porque el mismo Jesucristo nos fortalece para seguir más fuerte tomadas de su mano, porque sí duele, pero eso el Señor nos levanta y nos hace continuar. Y eso me ha gustado, que en lugar de que me decaiga, aunque duela, el Señor no me suelta de la mano y continúo con más fe, con más amor, con más emoción, así con más emoción en mi corazón. Y cuando comparto algo, es emocionante poderlo decir sin miedo, que no sé cómo decirlo, pero que me valga, casi casi, no que me valga. Yo lo digo, cumplí y el Señor hará la obra. Así es, pastor. Era todo. Amén, amén. Déjenme platicarles que ahorita le doy el micrófono a Cristi, que hace años conocí a una diputada del estado de Querétaro en la lucha por la vida y la familia y, y comenzó una relación, ella con su esposo, sus 4 hijos, y ella muy reticente al evangelio. Una buena mujer, luchadora en favor de la familia, y a veces inclusive se acercó al principio porque le gustaba lo que yo exponía en la Cámara de Diputados y me decía, oiga, ¿me puede compartir sus argumentos? Y luego me decían, ¿y usted de dónde saca todos estos argumentos? Y le decía, pues me inspiro en Dios, en la Biblia. No, 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 pero ella decía, están buenos los argumentos, pero poco a poco, un día me dice, quiero empezar a leer la Biblia. ¿Cómo le hago para enseñarle a mis hijos? Y en Querétaro, desgraciadamente, nunca encajó en ninguna congregación por una causa o por otra. Nunca se adaptó a ninguna y tampoco los pastores la vieron bien a ella, como que no era una persona muy querida. Y no era una persona de pleito, ni mucho menos, pero había algo ahí.
Finalmente terminó su gestión, fue perseguida, fue atacada, fue denunciada y eso lo obligó junto con su familia. Su esposo es un hombre que se dedica a la empresa, él no está metido en el mundo de la política ni mucho menos, así que ella decidió irse a vivir con toda su familia a Estados Unidos, al estado de Texas, y pues yo la dejé de ver, simplemente le compartí, le hablé y tiempo después, un día, me escribe y me dice, pastor, pues yo quiero compartirle algo. Fíjese que llegamos a una ciudad y pues nos vimos rodeados de cristianos. Mis hijos están en un colegio cristiano, el mayor entró a una universidad cristiana y a mi esposo ya le interesó ir a una iglesia cristiana. Ah, pues qué bonito, oré por ella y etcétera. Y frecuentemente me llama, me escribe, me dice, quiero platicar con usted y me va platicando situaciones. Es decir, así que ha sido apacentar a la distancia. Mucho gusto me dio el domingo pasado cuando me manda fotografías y me dice, pastor, me estoy bautizando en agua. Ah, qué bonito. Entonces, pues fue una experiencia muy, muy linda. Eh, coincidentemente, mi hija Yejo estaba con su esposo en esos días en Texas y dice que la iglesia a donde la llevaron, ese día hubo bautismos en aguas. Es que sin que se conocían, Yehu no la conoce a ella ni ella conoce a Yehu, pero coincidentemente Yehu estuvo presente y vio el bautismo de ella en la misma iglesia, en la misma congregación donde ella se estaba bautizando. Y a veces apacentar y ser teniendo la paciencia hasta que esa gente que al principio se presenta reticente, un día, no sabemos cuánto, yo les puedo decir que la conversión de esta ahora hermana, pues llevó más o menos 8 años, un proceso largo, pero fue persistir, persistir, persistir hasta lo que hoy vemos. Y bueno, seguramente muchos de ustedes a veces no verán el fruto de su trabajo hasta tiempo después. No se desanimen. Vamos con Cristi Méndez. Cristi, si puedes activar micrófono, cámara, pues va a ser muy bueno para que todos te veamos. Gracias, pastor. ¿Sí me escucha? Sí, Sí, gracias. Buenas noches a todos y buenas noches, pastor. Lo que pasa es que, bueno, yo estuve con mi papá y él murió hace 2 años y yo manejaba parte de su grupo de Biblia, pero ellos eran católicos. Ahora tuve que separarme de la casa de mi padre por motivos muy fuertes y familiares. Y las personas que mi papá discipulaba a su manera, que después yo les empecé a hacer estudios porque mi papá empezó a enfermar más y las personas seguían yendo y no querían que las dejara. Eran 6 mujeres. Lamentablemente 2 de ellas murieron por el COVID y otras situaciones, pero las otras, pues les gustaba, ¿no? La charla que teníamos y todo eso. Yo lo empecé a ver como un grupo en casa, pero después pasó que pues me separé y tuve que dejarlas porque no podía estar con ellas. Pero hace una semana me habla una de esas amigas de mi papá y me dice, Cristi, ¿cuándo vienes? Yo necesito que tú me enseñes porque quiero ser como tú y, ay, no sé, me hizo llorar. Y le agradezco a Dios esa bendición. Aparte, ahorita estaba acompañando a un familiar al hospital y yo también he tenido muchas citas médicas. Y en una de esas citas que le hicieron un electro a mi familiar, una persona se enojó mucho y me escupió a la cara. Y en ese momento me viene la palabra de Dios y me dice, el que te dé en la mejilla, ponle la otra, ¿no? Y yo, ¡ay! Fue muy fuerte porque había demasiada gente y de verdad que es muy duro dar testimonio de Cristo. Y le digo, no se preocupe, Dios lo bendiga. Y recuerde que Cristo le ama. Ya pasó. Me alcanzaron personas y me dijeron que lo demandara, que lo llevara con los policías, etcétera. Y hoy que fui a mi cita de hematología, porque yo tuve un pequeño infarto de tallo cerebral hace 23 años, y estaba en vigilancia constante en hematología, aunque fue suspendida 5 años por la pandemia y demás, pero me volvieron a llamar y todo. Y me hicieron estudios y todo, y en estos últimos 5 meses he estado en eso. Y hoy, de hecho, di el testimonio en Diálogos al Pastor. Me dio muchísimo gusto y estoy muy feliz porque
ahí adquirí o tenía una enfermedad que se llama von Willebrand, que es pariente de la hemofilia. Le hicieron estudios a mis padres y todo, y no sabían dónde provenía. Y hoy me dice el hematólogo: tu enfermedad ha remitido, estás completamente normal, no tienes nada, hemos librado el paso. Y ahorita que da usted la palabra en 2 de Pedro 21-28, pues cuando yo estaba en el hospital, cuando yo estaba en el hospital, pues yo dije, pues remitir, ¿qué es remitir? Y ya después, analizando, ya encontré la palabra, ¿no? Pues es que ya no hay nada. O sea, ya no hay esa enfermedad, porque todos los análisis salieron normales. De hecho, hacen estudios nucleares y todo salió normal, gracias a Dios. Y ahorita decía ahí donde dice la palabra en Pedro, que dice, dice, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Y entonces me acordé del Señor que me escupió, y le doy gracias a Dios porque pues es como mi regalo y la justicia de Dios de quitarme de esa enfermedad, donde si yo tenía una hemorragia podría morirme desangrada, ¿no? Y ahora ya no existe eso, ya mi sangre empieza a coagular normalmente, y por eso le doy gracias a Dios. Entonces, es como usted lo ha dicho, ¿no? Estamos siendo apacentados, tenemos que apacentar, pero también Dios nos apacienta. Y Él ha trabajado muchas cosas en ese sentido para mí. Yo estoy muy feliz y muy agradecida con Dios por esto, porque no, ¿verdad? Ni siquiera esperaba esa noticia, y le doy gracias a Dios. Gracias, pastor, y gracias, hermanos. Dios los bendiga. Al contrario, gracias, Cristi, y Amén, amén. felicidades y gloria a Dios por este testimonio tan hermoso que nos platicas. Bueno, vamos con Agustín y luego vamos con Marcelino. Adelante, Agustín. Buenas noches, pastor, y buenas noches a todos. Bueno, yo quería investigué un poco sobre esta palabra apacentar, y me pareció muy interesante a qué se refiere apacentar. Pues es nutrir. ¿Nutrir a quién? Pues a las ovejas. Cuidar y guiar espiritualmente a las personas con un pastor, como un pastor a su rebaño. Entonces, el ser cuidado espiritual también que necesitamos darles a ellos, o sea, implica una atención individual para el bienestar espiritual de los demás, y la instrucción y enseñanza. Y bueno, ya a lo largo de muchos años que yo tengo en el ministerio, pues he aprendido todo esto, y créanme lo que son pasos que hemos estado dando para poderlo hacer conforme a lo que dicen las escrituras. Y eso pues en verdad es muy interesante, pues seguir reforzando estas enseñanzas a través de este curso Apacentando. Y bueno, pues no me queda más que seguir aprendiendo y seguir preparándome para dar un buen alimento a todas las ovejas que Dios ha puesto a mi cuidado. Y en el ejemplo que tengo yo es en Juan 21, del 15 al 17, y donde Jesús le dice a Simón Pedro, y le dice: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Les respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y les dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús dijo: apacienta a mis ovejas. Y esto se refiere Jesús a Pedro: apacienta mis ovejas, que estaban refiriéndose a todas sus ovejas,
Jesús te pide que sea pastor de las ovejas que le ha confiado. Entonces Jesús llama a Pedro a demostrarle su amor apacentando a sus ovejas. Eso es mi participación, pastor. Gracias. Al contrario, muchas gracias, mi buen Agustín. Vamos con Marcelino. Adelante, Marcelino. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Yo quisiera compartirles algo que yo estuve viviendo desde que llegué al Centro Cristiano Calacuaya. A mí me compartieron la palabra, me invitaron a la iglesia, acepté a Jesucristo, pero después me dejaron completamente solo la persona que me compartió. Y yo tenía un hambre y una sed de la palabra tremendamente. Entonces me enfoqué precisamente en buscar el apoyo, en buscar la ayuda, en buscar el acompañamiento, como nos lo ha compartido nuestro hermano Gilberto Rocha, sí, sobre el acompañamiento individual, colectivo y hacer comunidad. Fui a un congreso en Ciudad Juárez, en donde el hermano Enrique Bremer, recuerdo muy bien lo que él nos compartía y nos decía que esta parte de apacentar radica esencialmente en el amor en dos direcciones, de manera vertical y horizontal, el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Y nos decía y nos comentaba precisamente los dos más grandes mandamientos que nosotros debemos de cumplir, el amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, pero también el segundo, que es similar al primero, de amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Eso me quedó en mi mente muy grabado. Pero algo que yo recuerdo que nos retó en ese momento en el Congreso de Jóvenes es facilitar el trabajo no solamente de nuestros pastores, ¿sí? O del pastor de la iglesia, sino también facilitar el trabajo de nuestros líderes, ¿sí? En ministerios y servicios. Y dice, nosotros si amamos y tenemos comunicación con Dios, nosotros vamos a tener ese amor hacia nuestros hermanos. Y esa es la parte esencial. Dice, ¿cuántos de nosotros hemos ido con el pastor a orar por sus necesidades, mostrarle nuestro amor, porque es nuestro prójimo, y poder facilitar el trabajo que tienen los pastores y los líderes de ministerios y servicios? Hermanos, de veras, esa palabra llegó tan profundo en mi corazón que fue lo primero que hice, aplicarla y vivirla. Y a partir de ese momento, yo fui en aquel entonces con Gonzalo Vega, que ya está con el Señor, a ir y pedirle una cita. Y sí me dijo, ¿cuál es tu motivo de la cita que quieres? Y le digo, es personal y orar, hermano. Sí, ok. Llego a la oficina, me hace todo un cuestionario de mi vida, nombre, dirección, teléfono y todo, y después la parte espiritual, que si yo estaba participando en algún lugar. Lo primero que hice, después de que hizo todo el interrogatorio, él me preguntó, ahora sí, dices que es orar y algo personal contigo. Sí, hermano, yo quiero el día de hoy mostrarle el amor que yo aprendí en Ciudad Juárez. Sí, hoy lo quiero hacer con usted y quiero orar por usted. Y quiero, sí, que el Espíritu Santo sea el que inspire mi oración a favor suyo. Y tuve la oportunidad de orar con Gonzalo. Y ese día yo recuerdo muy bien, yo me llamo Marcelino, pero él me cambió el nombre. Después me dijo, tú eres Marcelo. Y siempre me conoció como Marcelo. Pero a partir de ahí, hermanos, quiero comentarles que Dios me empezó a mover a servir dentro de la iglesia y a facilitar el trabajo del ministerio, ¿sí? De nuestros líderes espirituales, por amor. Y Dios empezó a colocar en los servicios que Él quería que nosotros tuviéramos. Empecé con mujeres, después en Plan Casas con Francisco Cortés, Alejandro Medrano, y de ahí me pasaron precisamente al grupo de jóvenes que en aquel entonces, sí, nuestro hermano Gilberto era pastor. Y mi mentalidad siempre fue facilitar el trabajo de nuestros líderes espirituales. Y eso fue algo que nació de mí para apacentarme, para yo crecer espiritualmente. Y pude aprender de todo que había puesto en mi vida para poder crecer
crecer espiritualmente. Y como dice Pablo, sí, que le decía a los que lo escuchaban, aprender de mí, digo, imitar de mí como yo imito a Jesucristo. Entonces yo aprendí de esos hermanos que amaban a Jesucristo y que servían precisamente a Dios con todo su corazón, con toda su alma, y que tuvieron el tiempo para poder amar al prójimo como a nosotros mismos. Gilberto me conoce, sabe cuál es mi desarrollo. Él fue uno de las personas que Dios puso en mi vida. Vi su testimonio, vi su amor a Cristo y mire dónde Dios lo ha colocado ahora, como pastor de la iglesia. Y así, con quien yo tuve la oportunidad de poder tener acercamiento, aprendí de cada uno de ellos. Y aquí viene la importancia de poder tener acompañamiento individual, el tener acompañamiento colectivo y también el acompañamiento en comunidad. Así es la manera en que Dios quiere que nosotros crezcamos espiritual y tengamos la madurez espiritual. Yo le doy gracias a Dios por todos mis líderes y estoy en la misma condición de aquel entonces, facilitar el trabajo de nuestros pastores, porque así crecemos todos juntos. Es lo que quería compartir. Muchas gracias, mi querido Marcelito, que Dios te bendiga. Bueno, vamos a terminar con Elenita Campos. Elenita, si quieres activar tu micro. Ya. Sí. Tu micro está cerrado. Um, Ya, ahora sí. No, ya se vuelve a cerrar. ¿Se activa la cámara o se activa el micrófono? Ahorita tienes inactivo micrófono y cámara. Ahora tienes activada la cámara, pero inactivo el micrófono. ¿Listo? Ya. Per- Perdón, buenas noches a todos. Gil, buenas noches, pastor. Bueno, en realidad la pregunta es la siguiente. Tengo ahorita una pareja de matrimonio joven, tienen más o menos entre 25 y 27 años. Empecé a compartirles de la palabra y les recomendé que vieran la serie de Chosen, que ha sido maravillosa, pero ellos ya llevan la temporada 1 con muchísimas preguntas. Creo que ha servido de mucho para mí en este caso que les he estado compartiendo. Y mi pregunta sería si es momento de invitarlos a, en este caso, a que pueda yo reunirme con ellos o mi esposo y yo para poder disipar dudas con la palabra misma, o espero un momento porque ellos son católicos, son un poquito renuentes, pero interesados en conocer de Cristo y pues obviamente están en ceros, ellos no conocen de Jesús, pero más sin embargo veo su disposición, veo su interés, veo su ánimo por querer saber, conocer más, porque dicen, realmente estamos viendo que somos nulos, totalmente ignorantes en la palabra. Y de hecho, compré una Biblia precisamente de los evangelios para que sea como la entrada para poderles dar a conocer un poquito más del evangelio. Entonces, esa sería mi pregunta, esperar a que ellos me pongan la pauta. Quiero ser prudente con ellos para poderlos poco a poco introducir y que no se vean presionados por mí. Pero bueno, esto es lo que está haciendo el Señor, ¿no? Por medio de la serie. Y para mí ha sido de una bendición muy grande. Y tengo otra tía que afortunadamente ya estoy compartiéndole la palabra. Llevo más o menos ahorita 1 año y medio hablando con ella del libro de los Hechos. Ha sido para mí también mucha bendición, solo que ella está en Toluca. Entonces ahorita estamos viéndolo precisamente, viendo la parte de donde habla del eunuco, del bautismo, y pues también, ¿no? Esa es otra parte que pues he visto su interés, el amor que el Señor mismo ha ido
edificando su vida por medio del mensaje. Y bueno, con ella he sido también muy prudente, pero los jóvenes no son tan fáciles de, pues, de atrapar, ¿no? Entonces, por eso es le quisiera la recomendación, pastor. Mira, la ventaja indudablemente es que ellos son los que están teniendo las dudas, las preguntas. Yo te recomiendo que tú simplemente les digas, mira, estamos a mi disposición, Arturo y yo, y en el momento en que ustedes lo quieran, con mucho gusto nos sentamos y platicamos. Y ahora sí que, como suele suceder, ¿no? El libro está mejor que la película. Entonces, sí, la serie está muy bonita, yo soy un fan de ella, pero obviamente tenemos que llevar a la gente siempre a la palabra. Y vayan de metiendo ustedes simplemente el gusanito, porque pues puedes conocer el final de la historia, tú puedes conocer lo que realmente sucedió en la producción cinematográfica o televisiva, pues se han puesto muchos adornos para hacerlo atractivo para el público. Y felicidades porque ustedes lo han utilizado como un método evangelístico, que ese es uno de los objetivos de The Chosen, generar esa cosquillita que la gente diga, yo no sabía eso de Jesús. Eh, entonces, sí, eh, si vieron en los capítulos 1 y 2 de la quinta temporada, hubo una persona, bueno, varias personas en realidad, algunos nunca habían leído la Biblia, pero ¿a poco Jesús sí usó un látigo? Claro, vamos al Evangelio para que veas que Jesús usó un látigo. Entonces, a veces la gente se queda en estado de shock porque dices que yo no pensé que eso hubiera ocurrido. Bueno, si vas al libro te das cuenta de lo que ocurrió. Entonces, ustedes, como bien lo señalas, hay que ser prudente, pero tampoco hay que dejar pasar la oportunidad. Es que pueden decirle, aquí estamos a sus órdenes, lo que ustedes requieran, con mucho gusto nosotros respondemos todas sus preguntas y si gustas, nos ponemos de acuerdo, vemos, analizamos, incluso a lo mejor hasta tienes ahí tu aplicación de The Chosen, es que en tal capítulo tengo tal duda, bueno, la vemos y luego vamos al libro para encontrar la respuesta de lo que está escrito. Creo que como método de, de evangelismo y como el inicio de apacentar a una persona va a ser extraordinario y lo vas a lograr. Ok. Amén. Sí, amén. Gracias, gracias. Buenas noches. Buenas Pues noches. ahí aprovechando que están ustedes, ¿por qué no oramos? Ustedes sonen, por favor, y concluimos este tiempo. Ya son las 9:03. Sé que llegué tarde por estar con diálogos y terminando algunas cosas, pero si puedes orar y terminamos. Sí, como no. Ustedes dos. Buenas noches. Gracias. Gracias te damos, amado Dios, por esta palabra que recibimos, por el mensaje. Te pido que eche honda huella en cada uno de nuestros corazones, Padre, que estemos fortalecidos fuertemente con todos los mensajes, con todos los versículos, que nos guíen, Señor, que nos pongan en la brecha, Padre, de lo que tú tienes planeado para nosotros, que estemos siempre dispuestos, Padre, que nuestro corazón esté siempre abierto, Padre, a poder disipular a otros hermanos, a poder expandir ese mensaje de buenas nuevas para todas las personas que nos rodean y sobre todo ser ejemplos, Señor, vía nuestro testimonio a muchas personas que estén hambrientas, Padre, de conocerte, aunque muchas veces no lo sepan, Señor, pero que vean en nosotros pues eso que ellos necesitan, Señor, y no para ensoberbecernos, sino para ser testimonio tuyo, de tu amor, Señor, de que, pues, cómo debemos de comportarnos, Padre. Y doy gracias infinitas, Padre, por estos mensajes, por estos cursos. Te pido, Señor, que todos estemos dispuestos y agradecidos por este tiempo que nos concedes de estar aquí llenando nuestro corazón del conocimiento, de todos los mensajes que escuchamos en estos grandes ministerios. Yo bendigo, Señor, a todos los hermanos que estamos aquí reunidos. Te pido, Señor, que nos des la oportunidad
de poder discipular, Señor, de poder extender ese mensaje que tú tienes para todos nosotros y que nos des grandes dones y talentos para poderlo hacer y que estemos siempre en disposición de poder extender ese mensaje. Yo bendigo este ministerio, Señor, en tu nombre y doy gracias, Padre, por el tiempo que nos concedes de estar aquí reunidos y gracias, Señor, por la vida de cada uno. Gracias, Señor, por la vida de Gilberto, nuestro pastor. Te damos gracias infinitas por su familia, por la sanidad de su esposa y por este tiempo que nos concedes de estar a tus pies. Bendito seas, Padre amado, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, que Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Nos vemos el jueves, y El luego el jueves. martes y luego el jueves. Amén. Bendiciones. Que Dios les Primero bendiga. Dios. Shalom, shalom. Pastor. Gracias. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones. Shalom a todos. Bendiciones.